Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 17 de febrero de 2025. Tema: celo humano que juzga mal a los que perseveran en la verdad. Lección: Primera de Samuel 22, 11 al 15. Introducción: el celo humano, cuando no está alineado con la sabiduría divina, puede ser una de las causas más profundas de mal juicio hacia aquellos que se mantienen firmes en la verdad. A lo largo de la historia, aquellos que han perseverado en la verdad de Dios, a menudo, han sido malinterpretados, rechazados o incluso perseguidos por quienes no comprenden el propósito divino detrás de su firmeza. Este celo humano, cargado de prejuicios, incomodidad o inseguridad, tiende a juzgar erróneamente a aquellos que siguen el camino recto, especialmente cuando este camino parece desafiar las normas o tradiciones establecidas. El hombre, en su naturaleza caída, tiene una tendencia a juzgar según lo que ve, según sus propias opiniones y su entendimiento limitado de las circunstancias. Cuando alguien se mantiene fiel a los principios de la verdad, sobre todo si esto implica confrontar el pecado, el error o la hipocresía de otros, se convierte en blanco de juicios falsos y persecución. La verdad muchas veces es incómoda, desafiante y confronta las prácticas, pensamientos y deseos humanos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que debemos perseverar en la verdad, sin importar los juicios injustos que podamos recibir a causa de ella. La Biblia nos muestra que aquellos que defienden la verdad y viven de acuerdo con los mandamientos de Dios a menudo enfrentan una hostilidad que no es fácil de soportar. Sin embargo, debemos recordar que este tipo de persecución es parte del caminar cristiano, como se vivió con los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, y aún hoy, con muchos cristianos que luchan por mantener su fe en medio de un mundo que no acepta la verdad absoluta de Dios. 1. El celo humano a menudo está basado en la envidia y la falta de entendimiento. El ser humano, en su naturaleza caída, tiende a juzgar a aquellos que se mantienen firmes en la verdad con celos e incomodidad. Esta reacción nace de la envidia y del miedo a ser confrontados con una verdad que no entienden o no desean aceptar. El que persevera en la verdad es visto como una amenaza por aquellos que no quieren dejar sus propios errores o falsedades. Proverbios 6:34, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. 2. La verdad, aunque incomprendida, siempre prevalecerá. El celo humano puede tratar de atacar o menospreciar a aquellos que se mantienen fieles a la verdad, pero la verdad de Dios es inmutable y no puede ser destruida por los juicios humanos. Aunque el hombre critique, la verdad sigue siendo la base sobre la cual debemos edificar nuestras vidas. San Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3. La perseverancia en la verdad será objeto de persecución. Jesucristo mismo advirtió que aquellos que perseveraran en la verdad serían perseguidos, pues la luz que ellos irradian incomoda a quienes prefieren la oscuridad. El celo humano, basado en la ignorancia o el rechazo de la verdad, a menudo se manifiesta en persecución hacia los justos. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. La persecución hacia los justos es una manifestación de la lucha contra Dios. El juicio injusto hacia aquellos que permanecen en la verdad no solo es un ataque contra la persona, sino también una rebelión contra Dios mismo, que es la fuente de toda verdad. Las personas que persiguen la verdad y la rechazan actúan en contra del plan divino, sin saber que al final, Dios será el que prevalecerá. Primera de Juan 3:15. El que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. 5. El celo humano, cuando no es guiado por el Espíritu, lleva a juicios injustos. El celo por la verdad debe estar basado en el amor y la justicia, guiado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, cuando el celo es impulsado por la carne, puede llevar a juicios erróneos y destructivos. Es necesario que nuestra pasión por la verdad no nos lleve a la condena de los demás, sino a la edificación y restauración de los que están errados. Segunda los Corintios 11:2 porque el celo de Dios es celoso, no envidioso, sino buscando la restauración de todos, por lo cual no os he dejado ser reprendidos por mi corazón. 6. Aquellos que perseveran en la verdad deben mantenerse firmes en su fe, a pesar de los juicios humanos. A menudo, aquellos que se mantienen firmes en la verdad enfrentarán críticas y malentendidos. Sin embargo, deben mantenerse firmes, sabiendo que su fe en la verdad de Dios es lo que realmente importa. El juicio humano no tiene la última palabra,
La aprobación divina es la que importa. Colosenses 1:23 Estad firmes, y no os mováis de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predicó a toda criatura que está debajo del cielo. 7. La verdadera justicia proviene de Dios, no del juicio humano. La justicia de Dios es perfecta y justa, mientras que el juicio humano es falible y a menudo parcial. A pesar de los juicios incorrectos que puedan hacer los hombres, debemos confiar en que Dios es el único juez justo, que recompensará a los justos y castigará a los injustos según su fidelidad a la verdad. Habacuc 2:20 Pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Conclusión. El celo humano que juzga mal a aquellos que perseveran en la verdad refleja una falta de comprensión espiritual y una resistencia a la luz divina. A pesar de la persecución y los juicios erróneos que los justos puedan enfrentar, debemos recordar que la verdad de Dios prevalecerá. Nuestro llamado es permanecer firmes en la fe, sin dejarnos llevar por los juicios humanos, y confiando en que la justicia de Dios se manifestará en su tiempo. Perseverar en la verdad, aunque nos cueste, es la única manera de caminar en el propósito divino, y al final, la recompensa de Dios será más grande que cualquier crítica o persecución que enfrentemos en este mundo. Primer título. Respetuosa y prudente conducta ante el rey. Versículos 11 y 12. Léase, Esther 5:1 y 2. Los Hechos 26:25 al 30. Introducción. La figura del rey en la Biblia no solo simboliza el poder terrenal, sino también la autoridad establecida por Dios para mantener el orden y la justicia. Por lo tanto, nuestra conducta ante los reyes debe ser un reflejo de nuestra reverencia no solo hacia la autoridad humana, sino también hacia la soberanía divina. El respeto y la prudencia ante un rey no son solo acciones externas, sino que provienen de un corazón que reconoce el orden divino y la dignidad de aquellos a quienes Dios ha colocado en posiciones de gobierno. La prudencia, entendida como la capacidad de actuar con sensatez y sabiduría, es crucial en la manera en que nos relacionamos con las autoridades, ya que puede evitar conflictos innecesarios y permitir una coexistencia pacífica y productiva. El respeto, por otro lado, implica reconocer la autoridad y la responsabilidad que implica el cargo de un rey, sin caer en la adulación ni en la sumisión ciega. La Biblia nos proporciona ejemplos claros de cómo la conducta respetuosa y prudente ante los reyes puede abrir puertas, proteger vidas y honrar a Dios. Personajes como Esther, Daniel, Nehemías y otros, mostraron cómo una actitud sabia y respetuosa ante los reyes no solo fue de bendición para ellos, sino que también permitió que el propósito de Dios se cumpliera a través de sus vidas. Estos ejemplos no solo nos enseñan la importancia de la prudencia y el respeto ante las autoridades, sino también cómo, al hacerlo, honramos a Dios y reflejamos su sabiduría en el trato con los demás. 1. Reconocimiento de la autoridad como un establecimiento divino. El respeto hacia el rey o cualquier autoridad terrenal es un acto de reconocimiento de que Dios ha establecido el gobierno y el orden. Aunque el hombre pueda fallar, el principio de la autoridad sigue siendo parte del plan soberano de Dios. Respetar a los reyes es, por lo tanto, una manera de honrar a Dios, quien es el soberano supremo. Proverbios 21:1 El corazón del rey está en la mano de Jehová, como los ríos de aguas, él lo inclina a todo lo que quiere. 2. La prudencia evita conflictos innecesarios. La prudencia es una virtud que nos enseña a actuar con sabiduría y sensatez, evitando conflictos innecesarios. Ante un rey o autoridad, la prudencia es crucial, ya que actuar de manera impulsiva o sin reflexión puede traer consecuencias negativas. Ser sabios en nuestras palabras y acciones nos ayuda a mantener la paz y a avanzar en el propósito de Dios. Proverbios 16:21 El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de los labios aumentará el saber. 3. Respeto mutuo, no adulación, sino reconocimiento genuino. El respeto hacia las autoridades no debe convertirse en adulación vacía ni en obsequios innecesarios para ganar favores. El respeto genuino implica reconocer la dignidad de la posición sin caer en exageraciones o manipulación. Dios quiere que seamos sinceros y auténticos, actuando con integridad, sin tratar de aprovechar la autoridad para obtener beneficios personales. Proverbios 15:7 Los labios de los sabios esparcen sabiduría, pero el corazón de los necios no hace sino maldad. 4. La humildad ante el rey abre puertas. El respeto y la humildad ante una autoridad pueden resultar en el favor de Dios y de los hombres. En la historia bíblica,
Personajes como Esther demostraron que un corazón humilde y respetuoso puede ganar la gracia de los reyes, lo que a su vez permitió cumplir los propósitos divinos. La humildad, lejos de ser debilidad, es una virtud que Dios honra. Proverbios 18:12. Antes de la ruina es el corazón del hombre soberbio, y antes de la caída la altivez de espíritu. 5. Obediencia al rey como parte de la obediencia a Dios. La obediencia a los gobernantes es vista en la Biblia como parte del llamado cristiano a vivir una vida en sujeción a la autoridad establecida por Dios. Esto no implica obedecer a autoridades que nos ordenen cosas en contra de la voluntad divina, pero sí a respetar el orden de Dios a través de las autoridades terrenales en todo lo que no contradiga la ley de Dios. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 6. Sabiduría para hablar. La prudencia en nuestras palabras. Cuando nos dirigimos a un rey o cualquier autoridad, nuestras palabras deben ser sabias, elegantes y respetuosas. Hablar con sabiduría puede abrir puertas y llevar a una buena relación, mientras que las palabras imprudentes pueden cerrarlas. La Biblia nos enseña que debemos tener cuidado con lo que decimos, especialmente cuando estamos ante personas de gran autoridad. Proverbios 10:19. En la multitud de palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 7. El temor de Jehová es la base de un trato adecuado con las autoridades. La base de la conducta respetuosa y prudente no es el temor al hombre, sino el temor de Dios. Al temer a Dios y reconocer su soberanía sobre todas las cosas, incluyendo las autoridades terrenales, actuamos con sabiduría y humildad. El verdadero respeto hacia el rey viene de un corazón que entiende que la autoridad humana está bajo la autoridad divina. Salmo 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Conclusión. La conducta respetuosa y prudente ante el rey o cualquier autoridad es un reflejo de nuestra reverencia hacia Dios, quien ha establecido todas las autoridades en el cielo y en la tierra. Al actuar con sabiduría, humildad y respeto, no solo honramos a las autoridades terrenales, sino que también mostramos nuestra fidelidad a los principios del reino de Dios. La prudencia en nuestras palabras y acciones, unidas al temor de Dios, nos permitirá vivir en armonía con el orden establecido por Él y avanzar en su propósito para nuestras vidas. Que nuestra vida, caracterizada por el respeto y la sabiduría, sea un testimonio del amor y la obediencia a nuestro Rey soberano. Segundo título. Juzgando erróneamente a los creyentes fieles. Versículo 13. Léase Primera de Reyes 18:17 y 18, San Lucas 11:14 y 15. Introducción. Uno de los problemas más serios y comunes en la vida cristiana es el juicio erróneo hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son fieles en su caminar con Dios. A menudo, las personas juzgan basándose en percepciones superficiales, prejuicios o malentendidos, sin conocer la totalidad de la situación o el corazón de la persona. Esto es particularmente peligroso cuando se trata de los creyentes fieles, aquellos que han decidido seguir a Cristo con integridad, pero que pueden ser malinterpretados por otros debido a su dedicación o testimonio en la fe. El juicio erróneo hacia los creyentes fieles no solo es un acto de injusticia, sino que también refleja una falta de comprensión del propósito divino en la vida de cada creyente. Dios conoce los corazones de todos, y solo Él es el juez justo. Sin embargo, muchas veces, la envidia, los celos o la falta de madurez espiritual llevan a algunos a juzgar mal a quienes buscan vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La Escritura nos advierte repetidamente contra el juicio apresurado y la crítica injusta. Jesús mismo enseñó que debemos ser cautelosos al juzgar, pues el juicio que usamos será el que se nos dará. Además, Pablo y otros apóstoles subrayan la importancia de aceptar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sin dejar que las diferencias externas o las acciones mal interpretadas se conviertan en motivo de juicio. Es esencial entender que todos estamos en un proceso de crecimiento y santificación, y que Dios, en su misericordia, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. 1. Solo Dios conoce el corazón de cada persona. Al juzgar erróneamente a los creyentes fieles, caemos en el error de asumir que podemos entender lo que hay en el corazón de alguien, pero solo Dios conoce la verdad completa de cada vida. Nadie puede juzgar con justicia sin conocer todas las circunstancias y motivaciones de los demás. Dios, en su omnisciencia,
Es el único que tiene la capacidad de juzgar rectamente. Santiago 4:11 Y si alguno juzga a su hermano, ya está juzgando la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 2. El juicio apresurado está basado en percepciones superficiales. Muchas veces, juzgamos erróneamente a los demás porque nos dejamos llevar por lo que vemos a simple vista, sin comprender el contexto más profundo. Las apariencias pueden engañar, y un juicio apresurado puede llevar a condenar a alguien injustamente. Es esencial ir más allá de lo superficial y buscar la comprensión antes de emitir cualquier juicio. San Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 3. Juzgar a los demás nos pone en peligro de ser juzgados con la misma medida. La Biblia nos enseña que el juicio que damos será el mismo con el que seremos juzgados. Si somos rápidos para condenar a los demás sin conocer sus corazones o circunstancias, estamos abriendo la puerta a que se nos aplique el mismo estándar de juicio, lo cual no siempre será justo para nosotros. San Mateo 7:2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 4. No debemos juzgar a los siervos de Dios, ya que son responsables ante Él. Los creyentes fieles, en especial aquellos que sirven a Dios con dedicación, son responsables ante Dios, no ante los hombres. Juzgar su fidelidad sin comprender su relación personal con el Señor es un acto de presunción, ya que solo Dios tiene la autoridad para juzgar a sus siervos. Romanos 14:4 Y al siervo de otro no juzguéis, para su propio Señor está en pie o cae, pero será hecho firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. 5. El juicio erróneo refleja falta de amor y unidad en la Iglesia. Juzgar erróneamente a los creyentes fieles crea divisiones dentro del cuerpo de Cristo. La falta de amor y la crítica injusta dañan la unidad que debe existir en la Iglesia. En lugar de juzgar, estamos llamados a edificar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que todos crezcamos juntos en amor. Primera de Juan 4:11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 6. La crítica injusta no ayuda en la restauración de los creyentes. Juzgar erróneamente a alguien no solo es injusto, sino que también no contribuye a la restauración de esa persona en su caminar con Dios. La crítica debe ser constructiva y hecha con el fin de restaurar, no de condenar. El juicio incorrecto solo agrava el problema y puede alejar al hermano en lugar de acercarlo a Dios. Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirando cada uno a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. 7. Todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Al juzgar erróneamente a otros, olvidamos nuestra propia imperfección y necesidad de la gracia de Dios. Nadie está exento de fallar, y todos dependemos de la misericordia de Dios. Debemos recordar que la gracia que recibimos de Dios debe ser la misma que ofrecemos a nuestros hermanos. San Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Conclusión. El juzgar erróneamente a los creyentes fieles es un acto que nace de una falta de entendimiento, de la tendencia humana a ver solo lo superficial y de la arrogancia de pensar que podemos conocer los motivos y el corazón de otros. La Biblia nos enseña que debemos ser cautelosos con nuestros juicios, recordando que solo Dios tiene la autoridad para juzgar. En lugar de juzgar, estamos llamados a edificar, a restaurar y a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, con el mismo amor con el que hemos sido amados. Al practicar la gracia y la paciencia, reflejamos el corazón de Dios y promovemos la unidad y el crecimiento espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Tercero. Respondiendo con valentía y verdad. Versículos 14 y 15. Léase. Filipenses 4:8. Primera de Pedro 3:15. Introducción. La verdad es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Jesucristo mismo se identificó con la verdad cuando dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Al ser seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir y hablar conforme a esa verdad, sin temor a las consecuencias. Esto no solo implica hablar con honestidad en nuestras relaciones interpersonales, sino también dar testimonio de la verdad divina en un mundo que a menudo la rechaza. En la Escritura, encontramos numerosos ejemplos de personas que respondieron con valentía y verdad, aun cuando esto significaba enfrentarse a la oposición,
la burla o incluso el peligro. Daniel, los 3 jóvenes hebreos, el apóstol Pedro, y muchos otros mostraron cómo la valentía, acompañada de la verdad de Dios, puede transformar situaciones difíciles y abrir puertas para el cumplimiento de los propósitos divinos. Responder con valentía y verdad no siempre será fácil, y muchas veces puede implicar sacrificios. Sin embargo, Dios promete estar con nosotros en todo momento y darnos la fortaleza necesaria para enfrentarnos a cualquier desafío. Esta actitud de valentía y fidelidad a la verdad no solo honra a Dios, sino que también es una forma de ser testigos poderosos de su amor y justicia en un mundo necesitado de esperanza. 1. La valentía proviene de confiar plenamente en Dios. La valentía cristiana no es producto de la fuerza humana, sino de una fe firme en el poder y la soberanía de Dios. Cuando respondemos con valentía, lo hacemos sabiendo que el Señor está con nosotros y nos fortalece. La confianza en que Dios tiene el control de todas las situaciones nos da el valor para enfrentar cualquier dificultad o persecución por su causa. Deuteronomio 31:6 Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. 2. La verdad es nuestro fundamento inquebrantable. En un mundo donde la verdad es distorsionada, el cristiano está llamado a mantenerse firme en la verdad revelada por Dios. Responder con valentía y verdad significa que no comprometemos lo que creemos, sino que lo proclamamos con fidelidad, sin importar las opiniones o presiones externas. Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3. Responder con valentía y verdad es un testimonio de Cristo. Cada vez que hablamos con valentía y respondemos con la verdad de Dios, somos testigos vivos de Cristo. Jesús no solo es la verdad, sino que también nos enseñó a vivirla y proclamarla, aún frente a la adversidad. Ser valientes no es solo para defendernos, sino para glorificar a Dios y hacer que su verdad se vea en nosotros. Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 4. La valentía es necesaria para resistir la persecución. Los cristianos deben ser valientes, especialmente cuando enfrentan persecuciones o injusticias por su fe. No debemos avergonzarnos del Evangelio ni dudar en proclamar la verdad, aun cuando eso nos cueste. El valor viene de saber que nuestra recompensa está en los cielos y que, al final, Dios es el que juzga y recompensa nuestras acciones. Mateo 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 5. Hablar la verdad en amor es un principio fundamental. Responde con valentía, pero también con el amor de Cristo. La verdad debe ser proclamada no solo con claridad y firmeza, sino con un corazón lleno de compasión y bondad. No basta con ser valientes al hablar, también debemos hablar de manera que edifique y traiga esperanza a los demás. Efesios 4:15 Pero siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 6. La valentía de responder con la verdad proviene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da la valentía para hablar la verdad en momentos de desafío. Cuando somos perseguidos, criticados o tentados a callar, es el Espíritu de Dios quien nos llena de coraje y nos da las palabras adecuadas para defender la fe y proclamar el mensaje de salvación. Lucas 12:12 Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. 7. La valentía y la verdad nos protegen de la vergüenza. Cuando respondemos con valentía y verdad, no necesitamos temer la vergüenza. Aunque el mundo puede rechazar nuestra postura, Dios no nos avergüenza. El que responde con integridad ante Dios puede estar seguro de que Dios respaldará sus palabras y actos, incluso si el mundo lo desprecia. Proverbios 10:9 El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Conclusión. Responder con valentía y verdad es una de las marcas distintivas de un cristiano fiel. La valentía no viene de nuestra fuerza, sino de nuestra confianza en Dios, y la verdad no es una simple declaración, sino un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Vivir conforme a la verdad, especialmente en tiempos de prueba o persecución, es un acto de fe y obediencia. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también somos luz y sal en un mundo que desesperadamente necesita la verdad que solo el Evangelio puede ofrecer. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal,
complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Compañero.